¿Qué tal, chicos? Excelente semana. Vamos a continuar con el tema ahora en la semana 20. Vamos a seguir hablando de las grandes guerras, pero ahora en dos temas diferentes. Primero, el pacto entre vencedores y después el ascenso del fascismo, que prácticamente deriva uno del otro. Y estos dos discurren, terminan en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Vamos a ver el primer tema que es después de la guerra, el pacto entre vencedores. Obviamente, como en todo, en toda competencia prácticamente, pues tiene que haber un vencedor, tiene que haber un vencido. En este caso, pues vamos a hablar de cómo se reparten literalmente el mundo aquellos que resultaron vencedores. Entre ellos se repartieron el territorio que vemos aquí en el mapa, porque inmediatamente después de haber terminado las hostilidades, los territorios de Alsacia y Lorena, que eran los Balcanes que habíamos hablado, pues regresaron a Francia. Y Polonia recuperó gran parte de su territorio y Bélgica volvió a ser un país independiente. ¿Ok? En esta temática, el Imperio Austrohúngaro fue dividido en diversos países que buscaban su independencia. Por aquí están en el mapa señalados según la simbología que tenemos a la izquierda. Y a partir de enero de 1919 se llevaron a cabo en París diferentes reuniones entre 32 países, que son los 32 países que habían resultado ganadores en la Gran Guerra, para acordar términos de paz y un nuevo orden mundial. Se reunían estos 32 para poder ver cómo iban a ordenar ahora el mundo, cómo se lo iban a repartir. Y estas reuniones dieron como resultado la firma del Tratado de Paz en el Palacio de Versalles, un palacio magnífico en Francia, que entró en vigor este tratado en 1920. ¿Okay? Entre los puntos más destacados de este tratado, pues figura la creación de la Sociedad de Naciones, que es el antecedente o el padre de la Organización de las Naciones Unidas, y fue propuesto por el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. ¿Ok? Y la intención de este grupo era contar con un espacio que pudiera garantizar la paz y evitar el surgimiento de una nueva guerra. Entonces, su temática principal era evitar una nueva guerra. Pero cuando inició sus labores, se vetó el ingreso de Alemania en la organización. Alemania no podía participar en la Sociedad de Naciones. Así, el Tratado de Versalles redujo el territorio de Alemania, que tuvo que ceder terreno a Polonia, Lituania y Francia. También le quitó el dominio a todas sus colonias en África y que se pasaron a manos de Francia, Reino Unido y Australia, además de Portugal y Bélgica. Se le prohibió también a Alemania cualquier tipo de tratado o acuerdo político con Austria y se le exigió que se le entregara todo el armamento. Se redujo su cantidad de soldados del ejército a una fracción pequeñísima, una fracción mínima. No podía tener artillería pesada, ni submarinos, ni aviación. Y se le prohibió la fabricación de armas. No podía hacer armas, ni tenerlas, ni hacerlas. Además, se le hizo totalmente responsable por los daños y pérdidas causados por la guerra. Así se creó la Comisión de Reparaciones de Guerra y se le impuso un pago que varios economistas llamaron exorbitante, porque Alemania terminó de pagar con todo y los intereses este daño hasta el año 2010, es decir, casi 100 años después de que termina la guerra. El Imperio Otomano, que también tenemos por ahí en el mapa, fue aliado de Alemania durante la guerra. Por tanto, pertenecía al grupo de naciones derrotadas y fue dividido en varios países que deseaban su independencia. Entre 1918 y 1920, pues hubo un intento por crear un Estado árabe unificado que tuviera su capital en Damasco. ¿Ok? Reino Unido y Francia no estuvieron dispuestos a que se unificara y no reconocieron la soberanía de este Estado árabe sobre la costa del Mediterráneo en Siria, porque la consideraban muy importante para sus propios intereses comerciales en la región. Y a pesar de ello, pues Siria instauró un régimen democrático. Francia y Reino Unido accedieron a la recién creada Sociedad de Naciones y le impusieron diversos tratados con los que se establecía su predominio colonialista en esta zona. Y para que se cumplieran las resoluciones de esa organización mundial, Francia envió tropas a Siria. Y en consecuencia, en la costa mediterránea de Siria se creó Líbano y ambos países quedaron bajo el dominio francés. Al mismo tiempo que esto sucedía, Reino Unido fomentó la creación de otros reinos
que quedaron bajo su dominio, como Irak, Jordania, y además se anexó Palestina al Imperio del Reino Unido. Entonces, de esta manera, las potencias europeas decidieron cambiar las fronteras en Asia, como lo hicieron en África en el siglo XIX, para proteger sus intereses. Y las consecuencias de aquellas decisiones siguen vigentes hasta el día de hoy. Con esta información, ustedes van a contestar las primeras preguntas que aparecen en la actividad que está en el enlace de la descripción de este video. Y después nos vamos a pasar al siguiente tema, que es el ascenso del fascismo. ¿Ok? ¿Alguna vez habían escuchado esta palabra? ¿Habían escuchado que se le dijera a alguien? ¿No? Bueno, aquí en la pantalla vamos a ver el pacto entre vencedores y según el mapa de la página, perdón, el mapa que aparece en la pantalla, vamos a contestar las preguntas. Pero hablando del fascismo, ¿han escuchado en alguna ocasión la palabra? ¿No? Pues bueno, al concluir la guerra, Europa quedó devastada y por los años posteriores no fueron establemente ni pacíficos, no fueron ni estables ni pacíficos. Y en 1918, la Revolución de Noviembre en Alemania, le sigue todavía otra revolución en Hungría en 1919. Y luego la Guerra de la Independencia Turca de 1919 a 1923. La Revolución Rusa de 1917 y la creación de la URSS o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas provocó que las potencias occidentales se unieran para rechazar la ideología socialista y aislar de todos los demás al nuevo Estado soviético. Y como reacción contra los países liberales y republicanos y al socialismo, en Italia surgió el fascismo, que fue fundado por Benito Mussolini como un partido político. Y aquí está el señor Benito Mussolini, la bandera italiana y también el escudo del partido fascista. Bueno, entre las ideas de este tipo, proponía que el Estado fuera un órgano que se ejerciera con autoridad mediante la fuerza y la represión de sus opositores. En 1922, Mussolini tomó el poder e instauró un régimen dictatorial, se convierte en el dictador de Italia, que exalta los valores y los símbolos patrios italianos. Mientras eso sucedía en Italia, en Alemania crecía el resentimiento por los tratados de paz de la Gran Guerra. Seguían molestos porque Alemania tenía que pagar demasiado. Y se desarrolló una severa crisis económica. En 1918 se creó la República Democrática de Weimar, pero no pudo hacer frente de manera efectiva a la crisis, a la pobreza y a todo el malestar social que existía. Y además, en 1929 se extendió una gran crisis financiera e industrial en los Estados Unidos, provocando que en Europa un fuerte desempleo y un crecimiento desmedido de los precios. Crecimiento desmedido de los precios. ¿Okay? En medio de todo este descontento, de estos malos años para Alemania, el descontento social empezó a cobrar importancia en el Partido Nacional Socialista, que fue impulsor del llamado nacionalsocialismo, que fue conocido como partido nazi o como nazismo. ¿Okay? Eh, este partido fue fundado por Adolf Hitler, que también lo tenemos aquí al señor Hitler, su fotografía, la bandera de Alemania y el símbolo de la esvástica que representaba el partido nazi. Bueno, ¿qué proponía el señor Hitler? Él proponía una ideología ultranacionalista, discriminatoria, racista e intolerante. De esa manera, el nazismo exaltó el nacionalsocialismo alemán, su cultura, su historia y su raza, para culpar a todos los problemas económicos, sociales y políticos a cualquiera que no fuera alemán y fascista, particularmente a los diversos grupos étnicos y sociales que vivían dentro o fuera de Alemania. ¿Como cuáles? Como los judíos, como los gitanos, los afrodescendientes, los enfermos mentales, discapacitados y homosexuales, además de los comunistas y los liberales. De esta manera, atrajo el apoyo de los sectores más conservadores de Alemania, empresarios y comerciantes, pero también de los pobres y las clases medias empobrecidas. De esta manera, Hitler fomentó el odio y el resentimiento de los alemanes contra esos sectores específicos de la población y poco tiempo después propuso y organizó su exterminio. ¿Ok? De esta manera devolvería a Alemania el prestigio que alguna vez tuvo aquel ex sacro imperio germánico. Como consecuencia, en 1933, gracias a todo el apoyo que Hitler tenía,
fue nombrado canciller alemán y logró que le concedieran poderes extraordinarios, por miedo a que se desatara una revuelta social que en parte él mismo había fomentado y al mismo tiempo se presentó como el único que podía resolverla o el único que podía controlar esa crisis social. En primer lugar, lo que hizo fue prohibir la existencia de cualquier partido político, diferente al partido nazi. En poco más de un año mandó matar, arrestar o expulsar a todos los opositores de su régimen, del régimen nazi, y en su programa de gobierno propuso la abolición del Tratado de Versalles y ampliar el territorio. Prometió conceder la ciudadanía únicamente a los arios puros y expulsar a los que no lo fueran. ¿Quiénes son los arios? Los arios es la raza blanca. Los nazis sostenían que los alemanes representaban a los arios puros, no contaminados con otras razas. De esta manera, y para poder llevar a cabo todo esto, creó una nueva policía llamada Gestapo y comenzó la persecución y represión de los grupos sociales que ya mencionamos, especialmente de los judíos, quienes en general gozaban de una buena posición económica y poseían empresas y negocios importantes. Con base en las leyes promulgadas en la ciudad de Nuremberg, también en Alemania, en 1935 les quitó la nacionalidad alemana, los privó de cualquier derecho y los obligó a portar un gafete, una señal distintiva para que la policía pudiera identificarlos con facilidad por por la ley. Y también al mismo tiempo sus negocios y empresas fueron confiscados en favor y en beneficio de la sociedad alemana. ¿Ok? Entonces, estos dos tipos, Hitler y Mussolini, son la cara del fascismo. ¿Ok? De esta manera concluimos el tema de esta semana, la semana 20. Recuerden que la actividad, el acceso a la actividad está abajo en la descripción, está por ahí el enlace. Contéstenlo y recuerden, nos vemos en la sesión de Teams para aclaración de dudas en vivo y en tiempo real. ¿Ok? Chamacones, pues bueno, eso es prácticamente todo. Nos vemos hasta la siguiente semana. Disfrútenla bastante. Hasta luego.